En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó documentos que refuerzan los derechos políticos de este sector de la población. Vamos a verlo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó 6 cuadernillos de derechos políticos electorales. A este material se suma un listado de 7 diseños que el instituto local ha generado desde 2003 para apoyar a las personas con alguna discapacidad o de la tercera edad, con el objetivo de que puedan ejercer su voto de manera directa, libre y secreta. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que está buscando es eliminar estas brechas de desigualdad que existen con las personas con discapacidad. Y en razón de eso es que el día de hoy estamos presentando los cuadernos en los cuales vienen en formato accesible, en formato braille, y la idea es que también las personas que lo necesiten lo puedan utilizar vía audífonos, en los cuales se está narrando ya lo que significa el compendio legislativo, en el cual los derechos político-electorales se están pues ya ejerciendo como tal. Para la Organización de los Estados Americanos, a pesar de los avances que ha tenido la capital del país en beneficiar a la población vulnerable con derechos electorales, aún tiene retos por cumplir. Entre ellos, empoderar a personas con discapacidad para que lleguen a cargos de elección popular y con ello impulsen leyes que estén acorde con las normas de las convenciones internacionales. La participación de las personas con discapacidad en la política les permite tener una plataforma para alzar su voz en relación a las necesidades y el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos en la medida que los tengamos incorporados en el sistema político, en la vida política de sus países. Ellas pueden impulsar o generar políticas públicas en temas de educación, trabajo, empleo, salud o de cualquier tema que sea prioritario para ellas. Esta discusión y presentación de material se realizó en el foro La Inclusión Social Político Electoral de las Personas con Discapacidad, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.